Dios les bendiga. Es un gozo poder dirigirme a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué alegría volver otra vez a presentarnos ante la presencia de Dios para poder transmitir este servicio, este culto, aunque una forma breve. Cuánto deseamos en realidad volver a estar juntos. Amén. Extrañamos la presencia de cada uno de los hermanos. Amén. Pero cada uno en su hogar y todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de este medio, les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Aleluya. Señor y Salvador Gloria a Dios. Jesucristo. Para mí es un gozo, un privilegio el poder tomar base en la Sagrada Escritura para poder compartir con cada uno de ustedes, queridos hermanos, la palabra de Dios. El propósito es que cada uno de ustedes sea edificado por la palabra. Como creyentes tenemos buenas noticias que compartir. Aleluya. Como creyentes tenemos algo más importante que transmitir, que decir a las personas, y es la buena noticia del Evangelio, la palabra de Dios. Yo sé que muchos ven mucho las noticias y a veces se asustan, pero nosotros debemos siempre confiar en nuestro Señor. Gloria a Dios. En esta maravillosa tarde les invito que ahí donde está usted en su casa, si tiene una Biblia a mano, ábrala en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer los 7 versículos primeros del capítulo 2 de Apocalipsis. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Leemos su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Vamos a estar meditando en estos versículos. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de la falta de devoción o la falta de amor hacia Dios. La iglesia a la que se le escribe en este capítulo es un ejemplo para nosotros y debemos verlo de un punto de vista histórico, pastoral y práctico. De manera que tiene su aplicación a nuestra vida actual. El capítulo 2 en adelante habla de 7 iglesias que reflejan la condición de cada una de ellas. Cada una de estas iglesias estaba situada en Asia. Pero cada una de esas iglesias también reflejan la condición actual de la iglesia del Señor en el mundo entero. Y veamos aquí a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, una de las iglesias primeras fundadas en las primeras misiones que se hicieron después del advenimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. Tiene una historia muy maravillosa esta iglesia y nos sirve de mucho ejemplo. Y vamos a analizar primero el versículo 1.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Primero debemos preguntarnos, ¿qué representan las 7 estrellas? Y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, aquí, según el versículo 20 del capítulo 1, vea conmigo, y dice allí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera que el candelero representa a la iglesia, a cada una de las iglesias. Es un símbolo, es una manera de dar a entender de que la iglesia es luz también. Amén. Ante la oscuridad. Aleluya. Ante el mundo. Y las estrellas representan a cada uno de los dirigentes o pastores de cada una de esas iglesias. Ya que aquí dice, escribe al ángel de la iglesia. Ángel, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, cada pastor, predicador, cada dirigente, anciano, líder, se parece a un ángel porque da un mensaje. Amén. Entonces, aquí la primera iglesia que tenemos enfrente nuestro es la iglesia de Éfeso. Y escribe al ángel, la carta va dirigida al ángel de la iglesia, al dirigente de esta iglesia. De igual manera, esta puede ser aplicada a nosotros hoy día. Es una responsabilidad grande que descansa sobre los líderes, sobre los pastores del mundo entero que administran o pastorean una determinada congregación. Es una responsabilidad que decae sobre ellos de enseñar, de ayudar, de cuidar la iglesia del Señor, de siempre enseñar la palabra de Dios para que la iglesia perdure, la iglesia se mantenga firme, para que no sea borrada de la mente de Dios o del libro de Dios, así como Dios trae un juicio sobre esta iglesia de Éfeso. Bueno, ya vimos entonces que el ángel de la iglesia se refiere pues al dirigente o pastor de esa iglesia. Amén. Como los dirigentes de cada congregación en el mundo actual o de la iglesia actual. Y las estrellas representan pues igual a cada uno de los mensajeros. Dios considera como una estrella a cada dirigente, a cada pastor. Una estrella, ¿qué es lo que hace? Alumbra. Y en la Biblia encontramos que Dios usó una estrella para guiar a los magos, a los reyes del oriente, aquellos que trajeron presentes a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació, cuando Él estaba ya en Belén, en el pesebre. Allí llegaron estos hombres con presentes, pero una estrella los guió. Entonces, una forma simbólica, una forma figurativa, podríamos decir, esto representa a cada líder también. Es una estrella, es una persona que alumbra, guía a los demás hacia Cristo. ¿Cuán importante es tomar en serio esto? Somos responsables como líderes, como predicadores, de enseñar bien la palabra de Dios. Aleluya. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha confusión. La apostasía se ha levantado en gran manera. Y no todos los predicadores están enseñando la palabra de Dios. No están enseñando a la iglesia para que se mantenga firme, que ame a Dios. Ya que dije que íbamos a hablar acerca de la falta de devoción a Dios, la falta de amor hacia Dios y el amor hacia los demás, ya que eso es el punto principal de este mensaje acá a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor. Esa es la idea principal. Grabe esto o apúntalo en un cuaderno si usted tiene un cuaderno en mano. La idea principal de estos textos que hemos leído es la falta de amor o la pérdida de amor y de devoción al Señor. Entonces, como estaba diciendo, es responsabilidad de los líderes guiar, cuidar la iglesia del Señor, enseñarles bien la palabra de Dios. Pasemos ahora al versículo 2. Yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor Jesucristo es el que dicta esta carta, y esta carta la escribe, por supuesto, Juan, el apóstol Juan. Amén. Porque él fue aislado, fue apartado a una isla que se llamaba Patmos, y allá él recibe toda esta revelación, el libro de Apocalipsis. Y aquí el Señor mismo le manda un mensaje a una de estas 7 iglesias, la cual es la iglesia de Éfeso, y le dice que él conoce sus obras. Jesús o Dios conoce todo, conoce verdaderamente lo que hacemos. Eso es uno de los atributos de Dios. Jesucristo, aún estando en la tierra, Él se humanó, pero también tenía esta virtud de poder conocer las mentes, los pensamientos de las personas. Y por eso es que a Él no se le dificulta nada en conocer la obra de cada uno, amén, de cada persona, de cada iglesia. El trabajo que usted hace, ya sea de ayudar a otros, de evangelizar, de guiar a otros, guiarlos a la verdad, y la verdad es Cristo. Dios conoce su labor, querido hermano y querida hermana. Dios conoce todo lo que hacemos, y las obras, ya sean buenas o malas, Dios las conoce. Dios escribe todo. Dios graba todo. No hay nada que se pueda esconder delante de Dios. Sus ojos examinan todo. El salmista David, o uno de los salmos, dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Amén. Si me subiere a las estrellas, allá me será tu diestra, allá estás tú. Aleluya. Si bajare a lo profundo de la mar, de igual manera, Dios está en todo lugar y conoce la acción de cada uno. La iglesia ha perdido la falta, o ha perdido más bien el amor, y por eso le falta el amor, esta falta de amor hacia Dios, por su propia vida espiritual. Quiero agregar aquí de que en estas situaciones que estamos pasando, mucha gente está con miedo, y tienen miedo, y le han puesto demasiado amor a su propia vida, pero a su vida espiritual no le han puesto amor. No aman a Dios. Son pocas las personas que en verdad aman a Dios y están dispuestos a enfrentar lo que venga. Hermanos, es importante considerar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra. Entonces dice acá: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios conoce todo. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor Jesucristo empieza a hablar aquí de las buenas características que el dirigente y la iglesia de Éfeso tenía. Amén. Tenían buenas cosas. Sí. Tenían buenas acciones. Todo ese trabajo estaba bueno. Pero hay un pero allí, hay un reclamo de Dios para esa iglesia. Amén. Pero aquí vemos que tiene un espíritu de discernimiento. Sabe conocer la espiritualidad, el nivel de crecimiento espiritual de los individuos, de las personas. Y conocía bien quiénes eran verdaderamente apóstoles. Se habían levantado unos que decían ser apóstoles, pero fueron hallados falsos, mentirosos. Como hoy día tenemos una gama de personas que se autodenominan de esa manera. Yo no tengo nada en contra de esas personas, pero puedo expresar lo que yo creo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios.
que un apóstol fue constituido para establecer una doctrina. Y Dios o Jesús escogió a 12. Y por último escogió al apóstol Pablo. Y como apóstoles tuvieron la autoridad de parte de Dios mismo para establecer la doctrina que ahora tenemos. Si alguien se autodenomina apóstol hoy día, no tiene la autoridad que estos tuvieron para establecer una doctrina. Entonces, este tema pues sería muy aparte, pero lo que aquí dice es que en esos días había apóstoles que eran mentirosos. Amén. No nos engañemos, queridos hermanos, leamos la palabra de Dios. Examinemos siempre la Biblia, la palabra de Dios. Muchos se han levantado diciéndose ser alguien, algún dirigente, un predicador de la palabra, pero si no se apega a la palabra de Dios y no obedece a la palabra de Dios, es falso. Será sorprendente en el día del juicio, cuando el Señor Jesucristo venga y empiece a pedir cuentas a cada uno, y dice la Biblia que muchos se presentarán ante Él diciendo: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos manos sobre los enfermos y estos sanaban. Pero el Señor Jesucristo les dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad. Amén. Estos son los apóstatas, son los que se volvieron en contra de la voluntad de Dios. Empezaron bien, empezaron a enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Luego empezaron a introducir tradiciones, empezaron a introducir sus propias doctrinas. Amén. Estos son llamados apóstoles falsos. Un verdadero apóstol, un verdadero creyente va a guiar a las personas a Cristo Jesús. Bueno, ese es el versículo 2 que tenemos. Esto nos da una idea de que es igual en el tiempo en que vivimos. Queridos hermanos y amigos, como creyentes no seguimos a un líder, a una persona para salvación. Somos guiados a Cristo. Amén. Por pastores, por predicadores, por maestros, porque así está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero quien nos da la salvación es Dios a través de Jesucristo su Hijo. Por eso es que debemos tener mucho cuidado y examinar los espíritus a ver si son de Dios a través de la palabra misma. El Señor sigue elogiando a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 3 le dice: y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor Jesucristo ve buenas obras, buenas cualidades en la iglesia de Éfeso. Yo podría decir, ya que este mensaje se aplica a la iglesia actual, yo creo que Dios ve también las buenas obras que hacemos, pero sabe de que si hay falta de amor y no sabemos discernir lo que significa el amor, de nada sirve. Amén. De nada sirve que trabajemos duro. De nada sirve que hagamos buenas obras y regalemos tanto. Pero si no entendemos o discernir, no sabemos discernir lo que verdaderamente el amor significa, es en vano todo lo que uno hace. Amén. Y esta es la equivocación tan grande que existe en muchas y millones de personas en el mundo, que creen que por sus buenas obras obtienen la salvación y que Dios los lleva al cielo. Eso contradice la Biblia. Entonces, si es así, en vano vino Cristo. Si es que por buenas obras yo obtengo la salvación, me salvo, y por la buena paciencia que yo tengo ante todo el sufrimiento, y que por sufrir yo me salvo, entonces el sacrificio de Cristo queda anulado. Amén. Fue en vano entonces. Querido hermano y amigo, la salvación es otorgada únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y con esto no quiere decir que no debemos hacer buenas obras. Claro que sí. Porque las buenas obras son el reflejo de
de la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Aleluya. Las buenas obras y el ayudar a otros es el reflejo de que usted ha puesto su fe para salvación en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces la iglesia tiene buenas características y el Señor la está exaltando aquí. O está más bien sacando a luz las buenas características que ella tenía. Tenía paciencia, tenía buenas obras, trabajaba duro. Y esa es la situación de muchas iglesias actuales. Trabajan mucho, trabajan duro en la obra, pero carecen de otros requisitos más importantes que eso. Hay muchas personas que se esfuerzan bastante en algunas áreas, pero dejan algunas áreas que son más importantes que esas. Amén. Que hacer obras de caridad. Se descuidan de su relación con Cristo. Se descuidan de su comunión con el Señor. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy en este mensaje. La iglesia de Éfeso tiene buenas características y el Señor Jesús no se las reprocha. El Señor Jesús le está diciendo aquí, están buenas. Aleluya. Pero veamos, sigamos viendo. Leamos otra vez el versículo 3. Y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está el problema. Todo va bien al principio. Tiene buenas obras, trabaja muy duro, tiene paciencia, sabe conocer quién es un verdadero apóstol, sabe conocer quién es un verdadero predicador, sabe entender todo esto. Pero el Señor le deja ver a la iglesia que eso no es lo que le lleva al cielo. El problema entonces, ¿cuál es? Todo está bien, pero ahora el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Este es el descuido que existe, es un descuido espiritual que existe en millones de personas en el mundo entero. Hermanos, déjeme decirle francamente de que Dios primero quiere que nosotros establezcamos una relación estrecha con Él. Aleluya. Que le amemos a Él y que crezcamos en nuestra fe, que espiritualmente crezcamos en conocimiento de la palabra, en sabiduría, que estemos más cerca de Él. Esto es lo que Él reclama y esto es lo más importante que cualquier otra cosa. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto no es algo que se me ocurrió o se me vino a la mente. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Aleluya. Que la iglesia debe hacer esas otras cosas, pero no es eso lo primordial. Lo primordial es mantener el amor, discernir qué significa el amor en su vida. Aleluya. Y esto creo que es la misma situación que estamos viviendo hoy día. La falta de amor. Has dejado tu primer amor. Y aquí se representa esto a la iglesia de Éfeso, que como iglesia, como esposa de Cristo, como parte de la novia de Cristo, había dejado o se había descuidado de su esposo, de su prometido, de su novio, que es Cristo, espiritualmente hablando. La iglesia es la esposa del Cordero, o sea, de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el esposo y Él está allí esperando el momento para venir y recoger a su novia, a su iglesia. Pero la iglesia ha dejado el primer amor, ha dejado a Cristo. Muchos han abandonado ese amor. ¿Cuál es la consecuencia de abandonar al esposo? ¿Cuál es la consecuencia de dejar el primer amor?
¿Sabe? Dejar el primer amor es descuido total. Eso es. Dejar el primer amor, dejar el amor hacia Cristo es descuido total. Y esa es la condición en que se encuentra el mundo hoy. Hermanos, déjeme decirle de que el amor hacia Dios, el amor que tengamos a Cristo, es la fuerza y es lo que nos ayuda a nosotros a vencer toda situación que venga por delante. Yo sé que muchos creyentes están adorando al Señor en sus casas, y esto es bueno, como explicaba la vez pasada, de que nuestra adoración es en espíritu de todas maneras, porque debido a la situación, cada uno puede adorar a Dios donde se encuentre, y eso es bueno. Pero el dejar el primer amor es olvidar la adoración a Dios. Dejar el primer amor es ya no prestar atención a Dios. Y esto es grave. Y esto trae consecuencias graves. Los juicios de Dios, la justicia de Dios, viene a causa del descuido que hay en muchos. Han dejado a Dios. Y no digamos el mundo, que no conoce a Dios, que ha abandonado la palabra de Dios, le han dado la espalda a Dios y le han dado la bienvenida al pecado. Las naciones están ahora mismo con miedo, haciendo lo que pueden para combatir las enfermedades y cuantas cosas. Están cuidando de la salud, y eso es bueno. Eso es bueno, es importante. Pero no se acuerdan de que deben volverse a Dios. Eso es el llamado de hoy a través de este mensaje, queridos amigos, hermanos, que se vuelva a Cristo. Y quiero decirle una cosa: no se vuelva a Cristo por miedo. No se vuelva a Cristo por miedo a una enfermedad. Vuélvase a Cristo porque su alma corre peligro. Su cuerpo puede enfermar. Su cuerpo puede ir a parar al hospital. Somos de la muerte. Estamos expuestos a enfermarnos. No tenemos el poder ni la autoridad para detener la muerte o las enfermedades. En cuanto a la muerte, no hay arma en tal guerra. Déjeme decirle, vuélvase a Dios, arrepiéntase de todos sus pecados y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, y Él tendrá misericordia de usted. Es bueno cuidar nuestro cuerpo, es bueno cuidar nuestra salud, es bueno, la Biblia lo enseña. Pero hay algo más importante que cuidar, y es nuestro amor hacia Cristo. Es nuestra relación con el Señor, porque nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece a Dios. Si es que nuestra vida acabara totalmente con la muerte, entonces estamos perdiendo el tiempo de servir a Dios. Así enseñan muchos, de que con la muerte se acabó todo y ya estuvo. La Biblia enseña lo contrario. Enseña de que es necesario que el hombre muera una vez, y está establecido que el hombre muera, y después de esto el juicio. Significa que la vida no termina con la muerte física del ser humano. Que le quede claro a todos a través de la palabra de Dios. Entonces, el descuido total es la falta de amor, es la falta de relación con el Señor. Déjeme decirle también que cuando uno ama a Dios, uno tiene temor de cometer cosas que no agradan a Dios. Muchos dicen: yo amo a Dios, y pueden decirle Señor, invocar el nombre de Dios, usar el nombre de Dios en vano, pero no le aman. Cuando nosotros cometemos pecado conscientemente y sabiendo la palabra, significa que estamos traicionando a aquel que nos amó primero, aquel que dio su vida por nosotros. Lo estamos traicionando. Y no amar a Dios, o haber dejado el primer amor, es pecar delante de Dios. Es cometer cualquier pecado.
Hay personas que no tienen tan siquiera la mínima pizca, podría decir, de temor en su corazón. Queridos hermanos, dejar el primer amor es un descuido total. Cuando amamos a Dios, nos cuidamos nos cuidamos pues de pecar delante de Dios. Dios habló a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento y les dijo: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Eso es cuidar el primer amor. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la escasez económica. Eso es cuidar del primer amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que este es el descuido que existe en el mundo entero. La falta de amor por su propia vida y la falta de amor para Dios o para con Dios. Porque Dios pide que le amemos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, desde lo profundo del corazón. Amar a Dios es respetar su palabra, es respetar sus mandamientos. Amar a Dios o no descuidar el primer amor es cuidar de obedecer la palabra de Dios en todos sus mandamientos. Dios ha establecido mandamientos, reglas, estatutos que debemos observarlas, cuidar. Eso nos ayuda a mantenernos fieles a Dios, en comunión con Dios, obedeciendo su palabra. Vuelvo otra vez a decir de que estos pasajes nos dejan en claro de que no basta con hacer buenas obras, con hacer grandes cosas, ayudar a otros. Pero si hay un descuido total y que no estamos obedeciendo la palabra de Dios, de nada sirven entonces las buenas obras. Tienen que ir juntas. Amén. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y la obra sin fe también son muertas. Amén. Entonces, la fe y las obras tienen que ir juntas. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero no tengo la fe en mi Señor para salvación y solo tengo obras. Yo no puedo decir eso porque Dios me lo reprocha. Amén. A través de lo que estamos leyendo aquí, Jesús reprocha algo fuerte de esta iglesia. La alaba primero y le hace ver sus buenas características, pero después le está diciendo que eso no es suficiente. Ahora hay un llamado aquí, y el llamado es de arrepentimiento. Recuerda por tanto de dónde has caído, dice versículo 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es la solución para lograr otra vez a establecer una buena relación con Dios a través de Cristo. Es a base del arrepentimiento. Si no se arrepiente, la persona no puede obtener el favor de Dios. Arrepentimiento es reconocer las faltas, reconocer su error, reconocer que hemos pecado delante de Dios. Eso es arrepentimiento. Es no volver a hacer lo malo. Amén. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, abandonar el pecado, Aleluya. morir al pecado, Amén. vivir para Cristo. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento produce buenos frutos, produce muchas cosas maravillosas en nuestra vida. Volvemos otra vez a practicar ya lo que se había perdido, la paciencia, las buenas obras. La iglesia había perdido esto aparentemente. Y por eso le dice, acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz
las primeras obras. Aleluya. Entonces, abandonar el primer amor es congraciarse con el mal. Abandonar el primer amor es caer en lo más bajo. Es llegar a ser viles y congraciarse con el mundo. Eso es. Pero la solución está aquí en la palabra. Nos dice que hay que arrepentirse. Hermanos, ser creyente, ser cristianos, no basta con ir a una congregación, Amén. sino tener comunión con Cristo y obedecer su palabra. El arrepentimiento trae frutos. Y los frutos son que hay nuevas obras. Hay buenas obras en la vida de las personas. Las cosas viejas pasan. Como dice la Biblia en la primera o segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todo ha pasado. Ese es el arrepentimiento. Abandonar el mal y tener temor de Dios, de no fallar delante de Dios o no pecar delante de Dios. Que Dios nos ayude cada día a todos a luchar en este camino. Estamos en un mundo rodeado de maldad, donde salimos a la calle por cada esquina. Hay tanta maldad, pero ahora con esta pandemia que se ha desatado, todo el mundo y la mayoría está encerrado. Pero en sus cámaras secretas, en sus casas, están practicando de todo. Y Dios llama a un arrepentimiento. Que Dios nos ayude a todos. Gloria a Dios. Amén. Así que Jesús hace un llamado y es el arrepentimiento. El versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Al parecer, la iglesia de Éfeso no estaba tan del todo caída. Había, como siempre lo hay hoy, un remanente, un grupo de personas que siempre tienen discernimiento y que tienen el amor hacia Dios, que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Siempre hay algún grupo. Y también el líder de la iglesia aquí no estaba tan del todo mal, porque también sabía conocer las obras de los nicolaitas. Bueno, se preguntarán quiénes eran los nicolaitas. No tenemos en realidad una información concreta de quiénes realmente eran, pero este es un nombre simbólico, que este nombre significa conquistar a los laicos. Aparentemente este era algún grupo de líderes o de personas que pretendían guiar a otros a la verdad. Amén. Era algún grupo que se había levantado y que se creían luz o guía de otros, pero la iglesia los había examinado y vio que eran falsos. Aleluya. Por eso es que dice: aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Al principio del versículo 2 vimos que Jesús conoce las obras. Amén. Y aquí en el versículo 6 vemos que Jesús aborrece las obras de este grupo de líderes o de personas, porque Él conoce las obras de cada uno. Aleluya. Y por eso Él dice: yo también aborrezco. El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es espiritual. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que sigue después?
hay una promesa, hay una recompensa para los que culminen la carrera, para los vencedores. Queridos hermanos, allí donde está usted, en su casa, yo le aliento, le animo en el nombre del Señor que no desmaye. Aleluya. Sigamos adelante. Amén. No nos estamos congregando en el local, pero yo sé que usted ama a Dios. Yo sé que usted ama a Cristo en su corazón y usted guarda la palabra de Dios en su trabajo o quizás ahí en su casa y no ha podido quizás ir a trabajar a causa de esta pandemia, pero yo sé que usted ama a Dios y está luchando por su vida, por su salvación, está luchando por amor a Cristo, ama al Señor. Y yo le motivo que siga adelante, que se mantenga firme en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el versículo 7 aquí nos habla de una promesa, de una recompensa para los que culminen la carrera. Y aquí quiero enfatizar algo o mencionar algo. Y es que la carrera la podemos culminar con la muerte o con la venida de nuestro Señor Jesucristo, si es que estamos vivos cuando Él venga. Aleluya. Por eso yo le animo que se mantenga optimista, que se mantenga firme con su mirada hacia arriba. No ponga su mirada en las cosas de abajo. No miremos lo que está pasando a nuestro alrededor o que no nos cause eso tristeza, sino que tengamos la esperanza puesta en nuestro Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Él vive por la eternidad. Y por lo tanto debemos esperar en la promesa que Él nos ha hecho. Ahora leamos cuál es la promesa que Él tiene para esta iglesia de Éfeso que estamos leyendo, la cual esa promesa es para nosotros también. Vea lo que dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la promesa, querido hermano y hermana. Para los que se mantengan fieles, para los que amen a Dios, para los que no abandonen el primer amor, para todo aquel que a pesar de las enfermedades, a pesar de la crisis económica, a pesar de las situaciones, ama a Dios. Aquí es donde verdaderamente somos probados, si es que amamos a Dios en verdad. Esto no es de nosotros, es el poder de Dios en nosotros. El amor hacia Dios, déjeme decirle, es lo que nos dará la victoria. Aleluya. Ante la enfermedad, ante cualquier circunstancia en este mundo. El amor hacia Dios. Eso es lo que aprendemos hoy en estos pasajes que hemos leído. Porque el reclamo de Dios es haber dejado el primer amor. Ese es el reclamo de Dios. Y ese es el reclamo de Dios a la humanidad entera, a miles y millones y a todo habitante del planeta Tierra que ha abandonado a Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Se ha vuelto a la lujuria, se ha vuelto a la lascivia, a todo placer de inmoralidad sexual. Eso es el reflejo de una humanidad caída y de falta de amor hacia Dios. Amén. Pecado por todos lados. Eso es. Pero aquel que se mantenga firme, aquel que ame a Dios de verdad, hay una promesa. Y esta no es la única promesa, porque esta es una promesa para esta iglesia. Pero después dice a las iglesias. Cuando usted sigue leyendo todos estos versículos, todos estos capítulos, va a encontrar que al final de cada carta hay una o dos promesas. Pero no es solamente para una persona, para una iglesia, sino que aquí dice a las iglesias. Y luego dice al que venciere, a cada individuo, a cada persona que lucha. Aquel que venza, entonces tendrá recompensa.
¿Y cuál es la recompensa? Dice aquí, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Esto es Cristo Jesús. Cristo es el árbol de la vida. Ahora, y aquí no que literalmente vamos a comerlo. Examinemos un poquito esto acerca del árbol de la vida. En el mismo Apocalipsis, nosotros creo que el capítulo 22 y versículo 2, si no me equivoco, pero en el mismo Apocalipsis dice que ese árbol es para medicina de todas las naciones y produce, dice, un fruto por mes o 12 frutos por año, y que sirve o servirá de medicina para todas las naciones. Aleluya. Ese es el privilegio de tener a Cristo. Esa será la recompensa grande de tener a Cristo, que Él pondrá fin a la muerte. Él pondrá fin a la enfermedad y ya no habrá más enfermedad. Por eso yo le motivo que no tenga miedo y no veamos tanto las noticias de cuántos murieron, de cuántos están contagiados. Yo le digo en el nombre del Señor que lo único que podemos hacer nosotros es mantener o cuidar, hermanos, nuestro contorno, seguir las recomendaciones que la Organización de la Salud ha dado. Eso es lo único que podemos hacer nosotros. Y yo le pregunto, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer el gobierno? ¿Qué más pueden hacer los médicos? ¿Qué más? Solo pueden hacer lo que está a su alcance. Amén. ¿Acaso pueden los médicos, por más que estén trabajando, y gloria a Dios por ellos, oraremos por ellos siempre, acaso tienen el poder de detener la muerte? No la tienen. Ni los gobiernos en el mundo entero, por poderosos que sean, no la tienen. Pero ve aquí la promesa gloriosa que hay en la Biblia, que solo hay uno que puede detener la muerte, y es Cristo el Señor. Aleluya. En su nuevo reino, en el reino que será establecido en la tierra por nuestro Señor Jesucristo, después que Él haya resguardado, sacado a su pueblo por un periodo de tiempo, y cuando Él establezca su reino por completo en la tierra, entonces habrá paz por toda la eternidad. Aleluya. Esta es la promesa gloriosa y estos son los beneficios del árbol de la vida. Esto aquí, el árbol de la vida representa a Cristo, de que Él es la solución de todo. Él es el cese de la enfermedad, Él es el cese de la muerte. Así que, hermanos, adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos aquellos amigos que escuchan, confíen en Dios, confíen en el Señor Jesucristo para salvación de sus almas, no salvación de sus cuerpos. Sí, gloria a Dios. Dios tiene poder de sanar la enfermedad, yo lo creo, claro que sí, pero a Dios no le interesa tanto que su cuerpo esté tan saludable en esta dispensación. Si su alma está corrupta, está perdida y está alejada de Dios, eso es lo más grave. Es la enfermedad más grande que existe en el mundo. Amén. Y por lo tanto yo le digo a través de esta escritura que usted puede tener derecho al árbol de la vida, puede tener derecho a Cristo, con tan solamente creer en su corazón, con tan solamente abrir su corazón y que Él entre a morar en su vida y Él sea la guía de su vida y que Él tome el control de su vida hasta que Él venga o la muerte venga. Esa es la palabra que predicamos. Es la palabra de fe, es la palabra de poder que predicamos en el nombre de Jesús. ¿Qué beneficios tan gloriosos obtendremos al comer del árbol de la vida? Esa es la promesa que se encuentra aquí en este pasaje. Quiere decir de que al comer del árbol de la vida viviremos por la eternidad. Amén. Derecho que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos perdieron esta oportunidad, pero ahora la lograremos. En la venida de nuestro Señor, en el encuentro de nuestro Señor, en el establecimiento de su reino para siempre, entonces volveremos y disfrutaremos de esta promesa. Para ir concluyendo, Adán en el huerto del Edén
él tenía la oportunidad de comer de este árbol. Sí, gloria a Dios. Pero él comió del árbol equivocado. Y esa es la situación del mundo ahora. No quieren comer de Cristo, no quieren comer de Dios. Quieren comer toda basura del diablo, toda basura que hay en el mundo. Pero esa es la consecuencia del pecado, esa es la caída del hombre. Adán perdió esta oportunidad, pero él comió del árbol equivocado. Y cuando comió del árbol equivocado, él descubrió que estaba en pecado, desnudo delante de Dios. Y con Eva se escondieron, se hicieron algunas coberturas de hojas para cubrir sus vergüenzas porque habían pecado delante de Dios. Amén. Pero vea lo que dice Génesis. Dice que Dios los sacó del huerto. Dijo Dios: hay que sacar al hombre del huerto, porque no vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida y nunca muera. Allí estaba el árbol de la vida también. Allí estaba el árbol de la vida. Ellos podían comer del árbol de la vida, pero comieron del árbol equivocado. Y como comieron del árbol equivocado, ya estaban en pecado, y eso puso una barrera ante ellos y el árbol de la vida que ya no podían comer. Amén. Y si comían del árbol de la vida, iba a ser un problema serio. Iban a comer y no morir jamás. Sí. Entonces viviríamos una eternidad en pecado, en destrucción, en dolores, en miseria por toda la eternidad. Por eso Dios dijo: no vaya a ser que alarguen su mano y coman y nunca mueran. Entonces Dios da la orden que salga del huerto y puso a un ángel con una espada que se movía de lado a lado para guardar o resguardar el huerto para que el hombre no comiera. Vea, esa es una pérdida total. Perdió la oportunidad de comer del árbol de la vida. Y por la caída de Adán es que todos hemos nacido bajo esta situación. Amén. Bajo esta naturaleza donde enfermamos, donde sufrimos, donde hay cuantas cosas. Eso es, pero en Cristo Jesús todas las cosas son restauradas ahora. En Cristo Jesús ahora tenemos derecho, tenemos entrada para poder lograr todas estas promesas que fueron perdidas en Adán. Pero en Cristo todas las cosas son vivificadas. De Dios. Aleluya. Esto es la bendición de tener el árbol de la vida. El árbol de la vida, ya dije, representa a Cristo mismo. Él es la solución a todo. Él es la respuesta a todo. Él es la salud de los enfermos. Él lo mostró cuando estuvo en la tierra. Sanó a los enfermos, a los paralíticos. Él hizo todas estas obras. Y estas promesas siguen para nosotros. Mi fe es que un día acabaremos todo esto. Todo se terminará. Queridos hermanos y amigos, yo sé que cuidamos nuestra salud y es importante. Y seguimos las precauciones que nos han dado. Pero déjeme decirle, ¿qué ganara el hombre si granjeara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Qué gana el hombre con gastar sus millones y millones de dólares por la salud? Pero por su alma, sus millones no le sirven para comprar salvación. Porque la salvación es otorgada gratuitamente por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es un privilegio, un placer para mí el poder compartir con cada uno de ustedes. Aunque quizás una forma tosca podría decir, pero compartir la palabra para mí es una alegría, es un gozo inmenso el poder transmitir a usted este mensaje de la palabra de Dios. Así que dejo esto en su corazón. Las obras no bastan o no son suficientes. Dejar el primer amor es un descuido total, es abandonar a Dios. Las buenas características que tengamos no nos salvan. Ya quedamos claros a través de esta palabra. Gloria a Dios. Y por último, si nos mantenemos fieles a Dios, tendremos derecho a comer del árbol de la vida. Amén. Y el árbol de la vida representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Dios le bendiga. El hermano que preside con nosotros va a quedar para que pueda llamarnos a una oración, intercesión.